bienvenida, Sikami, gusto en verte. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar con todos ustedes. Esta es nuestra tercera sesión de los Terigatas ofrecido por el Venerable Nandisena. Y quisiera nuevamente leerles una breve semblanza del Venerable Nandisena en caso de que algunos de ustedes no conozcan quién es el Venerable. El Venerable es abad del Dhamma Vihara, un monasterio en Veracruz, México. En 1991 recibió su ordenación en un monasterio Taumpula Kabab Aye en Boulder Creek, California, Estados Unidos de América, con el Venerable Laim Ten Sayadaw como preceptor y el Venerable Usilananda como instructor. Estudió con el Venerable Usilananda lengua pali, abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhamma Sangaha de Anuruddha Thera, el Compendio de la Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 1999, en la primera edición, y el Dhammapada, publicado en el 2008 por Dhammadaya Ediciones. El venerable Bhikkhu Nandisena es miembro fundador de la International Buddhist Confederation, Nueva Delhi, India, y representante de México ante el Consejo Mundial de Budismo, Kobe, en Japón. Bueno, venerable, pues muchísimas gracias nuevamente por ofrecernos esta oportunidad de escucharlo y sin más le doy el micrófono. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Buenas tardes, buenas noches a todos desde el Dhamma Vihara. Vamos a comenzar hoy día la tercera y última conferencia sobre el Therigatha. Hoy es domingo 25 de agosto del año 2024. Son las 12:03 p.m. hora de México y voy a proceder ahora a compartir la pantalla para la presentación. ¿Dónde está? Entonces, por favor, si me pueden confirmar que están viendo. Sí, venerable. Perfecto. Entonces, bueno, como ustedes ven, esa es una foto de uno de los murales en este lugar en Bangkok, Tailandia, que se llama Wat Po, que tiene eh, pintadas en los muros. Es un complejo de templos muy importantes en Bangkok. Que es famoso, la mayoría de la gente lo conoce por el Buda reclinado, un Buda reclinado gigantesco que hay ahí, pero normalmente no conocen que dentro de ese complejo están estos murales tan bonitos. Y ese mural, esa foto, esa parte es la ordenación de esta Teri famosa que nosotros estudiamos en la clase, en la conferencia anterior, que es la Teri Damadina. Entonces, bueno. Entonces, en la conferencia anterior nosotros leímos el verso de la Térida Madina, una bhikkhuni muy famosa, y también relatamos su historia, incluyendo algunos versos del Aparana. E incluso mencionamos de que la Térida Madina hay un discurso muy famoso, muy importante en el Majjhima Nikaya, la colección media, que se llama el Chula Vedala Sutta, donde ese discurso recoge la interacción o las preguntas que su ex esposo, el Visakha, que también era un discípulo noble del Buda, le hace a Dhammadina. Y a Dhammadina al final le responde todas las preguntas, pero Visakha no está completamente seguro. Entonces va a verlo al Buda y el Buda corrobora que las respuestas que Dhammadina le dio son absolutamente correctas. Ah, entonces ese discurso, que es un discurso muy profundo, muy difícil, eh, es la interacción entre el ex esposo Visakha y esta famosa Teri, yo creo que es la más famosa, eh, la principal en la exposición del Dhamma. Entonces estudiamos una historia. Y bueno, y en esta tercera y última conferencia vamos a estudiar los dos versos. Entonces los vamos a mover al segundo capítulo, que es el capítulo de dos versos. Entonces vamos a estudiar
los dos versos de la Teri Adrakasi, su historia, verso de la Padana y la explicación del comentario de las voces de los versos. Y también estudiaremos los dos versos de la Teri que fue madre del Arahant Sumangala y la historia asociada. O sea, de que si ustedes quieren conocer más sobre los versos y las historias de estas Teris, entonces en la página del Instituto de Estudios Budistas y Hispanos está todo lo que nosotros llevamos en equipo traducido. Hemos traducido los primeros 4 capítulos, o sea que hay muchas historias ahí. Y actualmente estamos trabajando en el curso Leyendo Pali 1, en el capítulo quinto de El Terigata y su comentario. Si se quieren unir al curso de Leyendo Pali 1, simplemente para escuchar las historias, yo creo que ahí van a aprender mucho más. No obstante que en este curso también estudiamos un poco de la lengua Pali, pero también contamos las historias. Entonces ya vamos por la quinta, yo creo, el próximo sábado a la... ¿A qué hora es la clase? A la 1 p.m. ¿Cómo? No, perdón, a las 9 a.m. es la siguiente clase, creo que la clase número 9. Entonces, entonces eso es lo que vamos a tratar porque es bastante largo estas dos historias que vamos a estudiar. Entonces, en la conferencia anterior yo les compartí, les mostré este, este gráfico, cómo es, digamos, un poco la estructura para poder traducir esto, es muy difícil. Entonces nosotros queremos traducir los versos de las monjas de las Teris, que es un tratado canónico, el Terigata, que está en el Kudaka Nikaya. Pero para poder traducir eso apropiado y correctamente, tenemos que valernos de una de las herramientas de la tradición, que es el Terigata Atakata, que es el comentario. Y el Terigata Atakata consta o consiste de 2 partes. La primera parte es la historia de la Teri en particular, y en la segunda parte es el comentario de los versos. Igual que con el Dhammapada y con otras obras del canon. Entonces, el comentario de los versos a nosotros nos suministra la explicación palabra por palabra de cada uno de los versos. Y si alguna de esas palabras fueron mencionadas en otros versos anteriores, por supuesto el comentario no suministra eso, pero uno simplemente sabe a dónde tiene que ir. O sea, de que estamos muy, digamos, tenemos herramientas muy precisas para poder entender bien. Estamos hablando, ¿no?, que estos versos fueron pronunciados hace 2600 años, ¿no? Y algunas teris tienen apadana, que la apadana es un tratado canónico también poco conocido en el canon Pali, que es una obra en verso que cuenta la historia por parte de la misma Teri. La misma Teri cuenta la historia de sus vidas pasadas, ¿no? Y estos apadanas son difíciles de traducir. Yo ya les expliqué un poco en la clase anterior eso. Ahora, claro, las teris que tienen apadanas son teris que tenían eh, Patisambhida, que son los 4 conocimientos analíticos, ¿no? Y también las teris estas que tienen Apadana tenían recuerdo de las vidas pasadas, los conocimientos directos. Entonces, por eso que nosotros tenemos los Apadanas, ¿no? Algunas no tenemos Apadana. Entonces, con eso nosotros podemos, como dice ahí, cuando se recurre al comentario del Terigata, tanto la historia como el comentario de los versos, no solo es posible arribar a un entendimiento preciso del significado de las palabras pronunciados por los teris, sino también de las circunstancias particulares en que estas palabras fueron pronunciadas hace aproximadamente 2600 años, ¿no? Entonces, el comentarista es el venerable Dhammapada, que es un grande de la tradición Theravada,
Y este comentario es una joya realmente para nosotros que queremos traducir y entender bien esto. No es una tarea fácil, o sea, las personas que están en el grupo de traducción lo saben bien, porque ya venimos desde diciembre del año 2021 trabajando en esta traducción. O sea que si ustedes quieren pueden preguntarle a Lina, a Ruth y a Winston. Ahora Marina se ha incorporado al equipo, a Lucía también. Entonces, sin más, continuemos con las historias. Entonces, la primera historia, los versos, lo primero que vamos a ver son los versos de la Teri Adra Kasi. Entonces, Adra Kasi literalmente significa medio casi. Ahora, Kasi era un reino, una región muy importante, incluso antes de la época del Buda, que comprende lo que actualmente es la ciudad de Varanasi. La ciudad de Varanasi en la India eh, es una de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. O sea, los orígenes de la ciudad de Varanasi en realidad no se conocen. O sea, es una de las ciudades más antiguas. Y la ciudad de Varanasi es y fue, bueno, actualmente la estructura de la India es diferente, pero fue, digamos, la capital de este reino de Kasi. El reino de Kasi era un reino muy importante. En la época del Buda había disminuido mucho su importancia. En la época del Buda había dos reinos que eran importantes, que era el reino de Magadha. La lengua Pali es la lengua, de acuerdo con la tradición Theravada, la lengua del reino de Magadha. Ese era el gran reino, muy poderoso. Y el reino de Kosala, que eran dos reinos. Entonces casi era algo que había perdido en la época del Buda importancia y poder, ¿no? Pero era un reino muy grande porque ahí estaba viendo el tamaño del reino de Casi era mayor que lo que actualmente, por ejemplo, es Italia. O sea que Italia, o sea, bueno, comparado por supuesto con México, no es un país muy grande, pero Italia es un país grande. Eh, Más o menos el reino de Casi en tamaño es más o menos como lo que actualmente es Polonia, ¿no? Y Eh, entonces, en la época del Buda, el Buda enseñó el primer discurso ahí, a unos pocos kilómetros de Varanasi, ¿no? Am, entonces, sigamos leyendo. Entonces el reino de Kasi, ahí tiene que ser una I corta, perdón, porque cuando es el reino es con I corta. Son cuestiones que si no las corrijo ahora, perdón. Ok, entonces, esta Teri, antes de ingresar a la orden del Buda, era una cortesana muy hermosa, tan hermosa que sus ingresos representaban la mitad del tributo que recibía el reino de Kasi en concepto de pago de impuestos. De aquí el nombre Adakasi, donde Ada significa mitad y Kasi se refiere al nombre del reino. Ahora, aquí hay una cuestión importante. Ella no vivía en Varanasi o en el reino de Kasi. Ella vivía en la ciudad de Rayagaja, que era la capital del reino de Magadha, ¿no? Pero claro, el reino de Magadha, no sé, era, no sé, 10 veces o más importante. Entonces, a lo mejor por eso se compara con el reino de Kasi que tenía eh, eso. Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar eso. Entonces, y ahí nosotros tenemos los dos versos, el verso número 25 y número 26 que los he puesto en Pali y los voy a leer. Java Hasi Janapado, Sunko Me Tatako Ahu, Tankatoa Nigamo, Agam, Ade, ahí Sandi es Anagam, Tapesi Mam. Entonces, la traducción de eso, de ese verso es mi tributo, Sunko es tributo, impuesto, ¿no? O sea, lo que cobraba ella, ¿no? Mi tributo era tanto como la recaudación del país de Casi, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué se llama
medio casi. Ahora voy a explicar eso. No obstante que era invaluable, que yo era invaluable, la población me evaluó en la mitad. Y el segundo verso, número 26, Ata nibindim, ahí hay Sandy, aham rupe, nibindam cha, vi rajim, ahí también hay Sandy, aham, ma puna, jati samsaram, sanda vejam, puna punam, tiso vija, sachikata, katam buddhasa, sasanam. Entonces, la traducción al español de eso es, o sea, después, porque se hizo monja, yo me hastié del cuerpo y sintiendo hastío, yo me desapasioné. Que no transmigre de nuevo en el ciclo de renacimientos una y otra vez. O sea, eso es Mapuna Yati Samsaram, Sandaweyam Puna Punam. O sea, hay dos veces Puna, ¿no? Por eso la primera es de nuevo y la otra es una y otra vez. Y después Tiso Villasa Chikata. Literalmente eso significa tres conocimientos han sido realizados. Literalmente, pero bueno, lo traducimos como he realizado los tres conocimientos y Katam Buddhasa Sasanam he consumado la enseñanza del Buda. Después les voy a explicar cuáles son los tres conocimientos, ¿no? Entonces son los versos de esta teoría. Pero vamos a leer la historia de ella. Ahora, esta teoría es famosa también por cuestiones del Vinaya, que como vamos a ver ahora. Entonces, los versos de la Teria Adakasi comienzan así, tanto como la recaudación del país de Kasi. O sea, así comienza en Pali, Yava, Kasi Yanapado. Dicen que en la época del Buda Kasapa, o sea, es un Buda anterior, el Buda de 10 poderes, ella nació en una casa de buena familia. Cuando alcanzó la mayoría de edad, fue a donde estaban los bhikkhus, escuchó el Dhamma, obtuvo fe y renunció. O sea, de que se ordenó como bhikkhuni. Después ella injurió a cierta Teri, a una monja, que había extinguido los contaminantes, o sea, que era arahant, o sea, y que había logrado los conocimientos analíticos. Y estaba establecida en la virtud de las bhikkhunis, diciéndole que era una prostituta. O sea, de que eso fue una durísimo. O sea, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, nosotros hemos estudiado un curso anterior sobre los discursos del Buda, que cuando uno transgrede, por ejemplo, en este caso la cuestión del lenguaje, la falta se determina de acuerdo a la capacidad de virtud de la persona con la cual uno la cometa, ¿no? Entonces, no sé, y en este caso, y cometer, digamos, una transgresión así verbal contra una persona una bhikkhuni que era arahant, o sea, eso es una falta, digamos, muy seria. Entonces, después de morir, sufrió en el infierno, dice el comentario. En la época de este Buda, nació en una familia millonaria, próspera, eminente, en el país de Kasi. Cuando alcanzó la mayoría de edad, como resultado de su mala acción verbal realizada en el pasado, cayó en desgracia y se convirtió en una cortesana. Llamada Adakasi, su ordenación como novicia y su ordenación como bhikkhuna, por medio de un mensajero, se encuentra en el Kandaka. El Kandaka es una sección del Vinaya, el cuarto volumen del Vinaya, de la canasta del Vinaya, se llama el Chula Bhagapali, y ahí hay eh, la sección de las bhikkhunis, hay kandakas, son secciones. Entonces, la ordenación de ella fue por mensajero, porque no podía viajar a, a donde estaba el Buda, porque había gente que la quería, digamos, atacar en el camino, ¿no? Entonces,
Esta historia es famosa porque está en el Vinaya, y aquí está el pasaje del Vinaya donde el Buda permite la ordenación por medio de un mensajero y no presencial. Entonces, en una ocasión, esta es la traducción del Vinaya. Cuando la cortesana Rakasi había recibido la ordenación como novicia por parte de las bhikkhunis, o sea, de que hay dos ordenaciones, la ordenación de novicia y la ordenación como bhikkhuni tiene que ser una ordenación doble, ¿no? Entonces tenía que viajar, ella estaba en Rayagaja, de Rayagaja a Savatthi, es una distancia muy grande, son como, yo creo, 700, 800 kilómetros, ¿no? Entonces ella decía, va a ir a Savatthi con el siguiente propósito: me ordenaré como bhikkhuni en la presencia del bienaventurado. Cuando los bandidos escucharon, dicen que la cortesana Arakasi desea ir a Savatthi, ellos se instalaron en el camino para acosarla. Cuando la cortesana Arakasi escuchó, dicen que los bandidos están acechando en el camino, envió un mensajero a la presencia de el Buda, del bienaventurado, con el siguiente mensaje: en verdad yo deseo ordenarme como bhikkhuni. ¿Cómo se debería realizar esto por mí? Entonces el bienaventurado, después de impartir una exposición del Dhamma, sentando un precedente, en esa ocasión se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, permito la ordenación superior por medio de un mensajero. O sea, de que muchos de estas historias del Vinaya sientan un precedente, porque eso nunca antes se había hecho. Entonces el Buda está sentando un precedente aquí, ¿no? Entonces, de que ella la pudieran ordenar sin que tuviera que viajar de Rayagaja a Savatthi. Ella, ordenada como bhikkhuni de esta manera y practicando introspección en mucho tiempo, alcanzó del estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos. Por esto fue dicho en la Padana. O sea que aquí nosotros tenemos la historia de la Padana de Arakasi. Entonces, ella está contando esto en primera persona, un poco su historia. En este on auspicioso surgió el familiar de Brahma, el Buda, de gran fama, de nombre de familia Cássapa, el mejor de los que hablan. O sea, muchas veces al Buda se lo describe con muchos adjetivos y con muchas palabras. Eh, uno de estos es Wadatam, Wadatam Waro, o sea, el mejor de los que emiten lenguaje, ¿no? Entonces, Cássapa es un Buda anterior. Entonces, habiendo renunciado en la enseñanza de este Buda, yo estuve contenida bajo las reglas del Patimokkha. Patimokkha son las reglas de disciplina y en las 5 facultades. Porque sila o la virtud no solamente es seguir las reglas monásticas establecidas por el Buda, sino también controlar las facultades de los sentidos. O sea, lo que uno ve, lo que uno oye. Entonces eso, si ustedes estudian, por ejemplo, en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 9, ustedes van a ver que hay 4 tipos de sila. El sila del patimokkha o de las reglas fundamentales, el sila de el control de las facultades de los sentidos, indriya sambara en Pali, eh, la virtud o sila de el uso correcto de los 4 requisitos, ¿no? Entonces, eso es 1, 2, 3. Dos, tres, me falta uno, a ver. Bueno, ya me voy a acordar. Y moderada en la comida, aplicada al despertar, viviendo dedicada a la práctica, yo con mente contaminada, injurié a una bhikkhuni sin contaminantes. Sin contaminantes significa que era un arahant. Yo le dije, prostituta. Después, debido a esa mala acción, sufrí en el infierno. Después, debido al karma restante, nací en familia de prostitutas, perteneciendo a otros frecuentemente. Pero en el último nacimiento, nací en una familia millonaria entre los habitantes de Kasi. Por el poder de la práctica de la pureza anterior, yo estaba dotada de belleza como las ninfas entre los devas. O sea que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, ser bella
es el resultado de una acción meritoria, ¿no? O sea, claro, las condiciones en que ella renacía lo- el cuarto tipo de virtud es la pureza con relación al modo de vida. Ahora que digo esto me acuerdo. Entonces, entonces ella, no obstante era bella, las circunstancias llevaban a que ella fuera una cortesana. Viéndome atractiva, me hicieron cortesana en la excelente ciudad de Girivaya. Girivaya es uno de los varios nombres de Rayagaja, ¿no? Rayagaja era la capital del reino de Magadha, era, no sé, como la ciudad más importante en esa época, ¿no? Eh, entonces, Girivaya es Rayagaja. Y debido al poder de mi acción previa de injuria, después de escuchar el buen Dhamma expuesto por el excelente Buda, yo, dotada con las impresiones del pasado, renuncié a la vida sin hogar. Después, yendo a la presencia del conquistador con el propósito de recibir la ordenación superior, escuché que había bandidos en el camino y obtuve la ordenación superior de Bhikkhuni, ¿no? Por medio de un mensajero. Todo el kama ha sido extinguido, el meritorio y asimismo el malo. O sea, cuando una persona alcanza el estado de Arahant, las acciones no producen resultados, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ah, eh, entonces he cruzado todo el ciclo de nacimientos y la prostitución ha sido descartada. Ahí dice, Gani Katam Cha Kepitam. Gani Katam, el estado de cortesana. Eso en Pali, el sufijo primario, ¿no? Ta significa eh, condición o estado. Condición de cortesana, que pitan, como quien dice, descartado, rechazado. Eso es lo que dice. Ahora, tengo maestría en poderes sobrenaturales, en el elemento del oído divino. Tengo maestría, oh gran sabio, en el conocimiento de la mente de otro. Es por eso que nosotros tenemos el Apadana. Conozco las existencias pasadas, el ojo divino está purificado debido a la extinción de todos los contaminantes. Ahora no hay existencia de nuevo. Asimismo, en tu presencia, oh gran héroe, este conocimiento mío ha surgido. Significado, dama, lenguaje y perspicacia. Se está refiriendo a los cuatro conocimientos analíticos, Patizambhida. En un curso yo expliqué sobre los cuatro, ¿no? Pero, o sea, esto es un tema muy profundo pero, por ejemplo, el Niruti Patizambhida, que es el conocimiento del lenguaje, cuando una bhikkhuni o un bhikkhu, incluso este conocimiento, no solamente los arahants lo tienen, sino también, por ejemplo, Ananda, que era Sotapanna, lo tenía. Por ejemplo, el conocimiento del lenguaje Niruti Patizambhida significa que uno tiene la capacidad de comprender cualquier idioma que uno le habla. Es como el chat GTP ahora, de inteligencia artificial, pero en persona, ¿no? Entonces mis impurezas mentales han sido incineradas, he consumado, o sea, significa que ha practicado completamente la enseñanza del Buda. Entonces eso es lo que la Padana nos dice. Este Padana no es muy largo. Entonces, después el comentario continúa. Entonces nos explica un poco más sobre ella. Después de alcanzar el estado de Arahant, pronunció estos versos como expresión de alegría. Mi tributo era tanto como la recaudación del país de Casi, no obstante que era invaluable, la población me evaluó en la mitad. Después yo me hastié del cuerpo y sintiendo hastío, yo me desapasioné. Que no transmigre de nuevo en el ciclo de nacimientos una y otra vez. He realizado los tres conocimientos, he consumado la enseñanza del Buda. Entonces, el comentario ahora va a explicar las palabras de los versos, eh, y eso realmente
es muy importante, porque si no, nosotros en realidad uno primero traduce esto y después traduce el verso. Uno traduce el comentario del verso y después traduce lo que leímos. Pero bueno, vamos a leer la traducción, la explicación del verso. Entonces la frase, mi tributo era tanto como la recaudación del país de Casi, ¿no? Esa es toda esa frase en pali que está ahí, la primera línea del primer verso. Entonces ahí explica, país de Casi se refiere al tributo existente en los distritos de los Casis. La gente que vivía en este reino se llaman los Casis. O sea, ayer hablamos en la clase de los Kurus, ¿no? Donde el Buda enseñó el Mahasatipatthana Sutta, o sea, es en plural. Eh, entonces, tanto como este, tanto era mi tributo. Pero ¿cuánto era este? ¿Cuánto el rey recaudaba diariamente? Entonces ahí dice 1000. Dicen que en ese entonces, en el país de Casi, el ingreso obtenido por el rey en un día, debido a la recaudación de impuestos, era de 1000. Ahora, la moneda era cajapanas. Aquí no dice exactamente si son esas monedas o no sé en qué, pero dice 1000. Y también tanta era la riqueza obtenida por ella en un día de las manos de los hombres. Por esto fue dicho, mi tributo era tanto como la recaudación del país de Casi. Pero ella obtuvo el nombre Casi con base o en base a la cantidad del tributo del país de Casi. Aquí generalmente los hombres, imposibilitados de darle 1000, o sea, mucho, le daban la mitad. Disfrutaban una parte del día y se iban. Debido a esos que pagaban la mitad, a ella se la conocía como Dakasi. Por esto fue dicho, no obstante que era invaluable, la población me evaluó en la mitad. Habiendo estipulado ese precio, ese valor de 500, la población, la gente residente del poblado, aun siendo yo invaluable debido a la condición del tesoro de la mujer, me evaluó en la mitad etiquetándome con el nombre Arakasi. El significado es que así me apodó la gente. Después yo me hastié del cuerpo. Las herramientas de la tradición, importancia de las herramientas de la tradición, nuevamente aquí, ¿no? Aparece. ¿Qué significa me hastié del cuerpo? Siendo una que vivía del cuerpo de esta manera, establecida en este modo de vida, después, lo que pasa es que lo que está entre paréntesis es lo que el comentario explica con otras palabras. Después significa en otra ocasión, posteriormente, pachá. Recurriendo a la enseñanza del Buda, yo me hastié del cuerpo viendo así este cuerpo es impermanente, así este cuerpo es sufrimiento, desagradable. Aquí me decepcioné. Y sintiendo hastío, yo me desapasioné. ¿Y qué significa? Y sintiendo hastío, yo después, además, me desencanté. Entonces aquí cuando se toma el hastío, se muestra la introspección inmadura, Taruna Vipassana. ¿Qué quiere decir eso? Taruna Vipassana. Y cuando se toma el desapasionamiento, se muestra la introspección firme, Balava Vipassana. O sea, de que ustedes han tomado un curso que son las 7 etapas de purificación en los 10 conocimientos de Vipassana. O sea que el primer conocimiento de Vipassana es el conocimiento de comprensión. Y el conocimiento de comprensión tiene dos etapas. Una fase inmadura, cuando el practicante ve por primera vez el surgir y cesar de los fenómenos condicionados. Entonces, cuando el practicante ve por primera vez el surgir y cesar de los fenómenos condicionados, al practicante le aparecen una serie de experiencias que nunca ha tenido. No hay 10 tipos de experiencias. Una aura, ¿no? Regocijo, tranquilidad, etcétera. Y eh, generalmente hay apego hacia esas experiencias, ¿no? Y también puede haber la concepción de que uno ha alcanzado el camino, pero en realidad esas son experiencias como producto del avance en la práctica
y esas experiencias no son el fin. Entonces, cuando el practicante se da cuenta de que esas experiencias son, digamos, el resultado del avance en la práctica y la práctica tiene que continuar, se pasa de la fase inmadura a lo que se llama a la introspección firme, que es Balaba. Entonces se abandona. Entonces ahí nosotros tenemos la segunda etapa. Entonces, de acuerdo con el comentario, sintiendo hastío todavía, estaba en la fase inmadura, ¿no? De Vipassana. Y cuando dice me desapasioné, el desapasionamiento se refiere cuando ya entró en la fase madura o en la fase de Vipassana firme. Por esto fue dicho, sintiendo hastío se desapasiona, desapasionada se libera. O sea que todavía le falta, pero, pero ya está en el camino. Y ahora viene una especie de, ¿cómo se dice?, aspiración, que no transmite de nuevo en el ciclo de nacimientos una y otra vez. Por medio de este pasaje muestra los modos del hastío y el desapasionamiento. Por medio del pasaje que comienza tres conocimientos, Tiso Villa, muestra el logro de la cúspide de estos conocimientos de Vipassana. Para este caso, el método mencionado anteriormente es el mismo. Ahora, los tres conocimientos son, el primero es el conocimiento de la remembranza de las vidas pasadas. O sea, de que ella recuerda sus vidas pasadas. Ese conocimiento no es necesariamente un conocimiento de un arahant. Ese conocimiento puede ser un conocimiento de una persona que no tiene ningún estado de iluminación. El segundo conocimiento es el conocimiento de la muerte y reconexión de los seres, que es ver seres morir y reconectar de acuerdo a sus acciones. Tampoco es eso exclusivo de los arahant. También seres que no han alcanzado, que no son iluminados, pueden tener ese conocimiento. Pero el tercer conocimiento es el conocimiento de la destrucción de los contaminantes. Entonces, cuando dice este número 3, entonces los dos anteriores están puros. Porque a veces cuando ella dice no que está puro el conocimiento, se refiere a que ella es un arahant. Porque uno puede tener estos conocimientos sin ser arahant. No significa que haya impurezas cuando tenga estos conocimientos, no. No puede haber impureza porque son llanas, conocimientos directos, pero significa de que todavía la mente tiene, ¿cómo se llama? En un sallo, disposiciones latentes, las impurezas mentales, sin erradicar. ¿No? Ok, entonces esa es la historia de Ada Casi. Ustedes ven qué interesante historia, ¿no? Ah, o sea, está llena de historias muy increíbles aquí. Y entonces la segunda historia que escogí para contarles es de una Teri que no sabemos el nombre, pero que era la madre de un araján muy famoso, que es Sumangala. Y esta historia la escogí, la seleccioné, para, porque también aquí muestra cosas que han pasado hace 2600 años y que son tan vigentes, ¿no? Eh, en el mundo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el segundo grupo de versos, el 23 y 24 que estudiaremos, es de la Teri, que fue la madre de la Rajan Sumangala, como es que se la recuerda en la tradición. O sea, que a ella se la recuerda como la mamá de este Rajan tan famoso, pero no sabemos exactamente cómo se llamaba. La otra, bueno, sabíamos el apodo, ¿no? Entonces, veamos el 23. Sumutika, sumutika. Se repite dos veces. Sadhu mutika amhi, ahí están de ahí, musalasa, ahiriko me chatakam vapi, ukalika me de dubam vati. Entonces la traducción de eso es, bien liberada, bien liberada. Estoy correctamente liberada del mazo. El mazo es cuando usted hace el guacamole allá, ¿no? Ese es, ¿cómo le llaman aquí? El mazo. El molcajete, pero si es la piedra del molcajete, no se llama. Claro, lo que pasa es que si yo digo molcajete o la piedra, nadie va a entender.
que no sea mexicano. Entonces, entonces había el molcajete, ¿qué otro nombre tiene el molcajete para que se entienda? Se dice sí, en España lo usan mucho. A ver, bueno. Entonces uno con eso no hace el guacamole o muchas cosas, la salsa y todo. Entonces, se está refiriendo a eso. A ver, aquí hay en el chat una aporta, a ver. Mortero, el mortero. Sí, Muchas gracias, Rusia. es- Sí. El mortero y el mazo del mortero, ¿no? Mi marido desvergonzado, el parasol y también otras cosas no me agradan. Mi olla despide olor de culebra de agua. No sé cómo es ese olor, pero bueno, eso es lo que dice el comentario. No, se ve que no olía bien la olla que usaba para cocinar, ¿no? Bueno, después leemos los comentarios al final. Terminemos esto. Y el segundo verso, que es el 24, Ragancha, ahí es Sandy, ¿no? Es Ragam con migajita, Cha, Aham, Tosan, Cha, también hay Sandy. Chi, Chiti, Chichiti, son voces onomatopéyicas esas. Wiha Nami, Sa Rukamulam, Pagama, Ajo Sukam Ti, Sukato Yayami. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo elimino como cuando uno hace callar el ruido diciendo, "Ch, ch", ¿no? O sea, chi, chi, ti es, en español sería chis, chis, ¿no? Cállese, ¿no? La pasión y el enojo, ¿no? O sea, que cuando surge en la mente, ch, ch, no, pero también eso tiene un doble sentido. Habiéndome acercado al pie de un árbol, contemplo la felicidad. Ah, la felicidad. Veamos de nuevo eso. Yo elimino como cuando uno hace callar el ruido diciendo "Ch, ch", la pasión y el enojo. Habiéndome acercado al pie de un árbol, contemplo la felicidad. Ah, la felicidad. Entonces, a ver, el comentario nos va a ayudar a entender todo esto. Los versos de la Teri, madre de Sumangalá, comienzan así: bien liberada, Sumutika. También esta que había realizado la aspiración en la presencia de Budas anteriores, acumuló mérito en esta y aquella existencia. En la era de este Buda, renació en Savatthi, en una familia indigente, o sea que era muy pobre. Cuando alcanzó la mayoría de edad, fue dada en matrimonio a cierto cestero. Un cestero se refiere a una persona que hace canastas, cestos, cosas con bambú y todo eso. En su primer embarazo tuvo un hijo en la última existencia, es decir, un arahant, después, ¿no? Cuyo nombre era Sumangala. Después de esto, a ella se la conocía como la madre de Sumangala, Sumangala Mata, porque su nombre y apellido era desconocido, en los textos se la designa como cierta Teri, una bhikkhuni no identificada. Su hijo, cuando creció, renunció, alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos y fue conocido como el Tera Sumangala, Sumangalatero. Su madre renunció con las bhikkhunis. Un día, cuando estaba practicando introspección, vipassana, recordó su sufrimiento en el tiempo de Laika, ¿no? Hizo surgir sentido de urgencia, incrementó la introspección, alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos y pronunció estos dos versos como expresión de alegría. O sea que ella utilizó el sufrimiento que tenía cuando era laica para alcanzar, esto es bien interesante, ¿no? Ahí leamos de nuevo. Un día cuando estaba practicando Vipassana, recordó su sufrimiento en el tiempo de laica. Hizo surgir sentido de urgencia, incrementó la introspección, alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos y pronunció estos dos versos como expresión de alegría. Entonces aquí, claro, uno puede entender que bien liberada es liberada de las impurezas mentales, pero no. Aquí bien liberada, sumutica, claro, sumutica se glosa como sumuta,
O sea, en español, o sea, no tenemos muchas palabras. O sea, bien emancipada sería lo mejor. Entonces, la sílaba K al final de mutica es simplemente para rellenar la palabra, como es un verso, para que ustedes vean la precisión del comentario. El significado es, en verdad, bien liberada. Ella, viendo que había sido exitoso en la práctica de la enseñanza, dirigiéndose a sí misma con satisfacción o en forma de elogio, dijo, bien liberada, bien liberada. O sea que ella misma se dirigió a sí misma. Pero mostrando la liberación con eso, con que estaba completamente disgustada cuando era laica. Dijo, estoy correctamente liberada. O estoy también, sadhu es bien. Por eso no tenemos palabra en español. Y aquí estoy correctamente liberada significa en verdad, estoy completamente liberada del mazo, ¿no? Del mortero, ¿no? Dicen que ella, cuando era laica, era indigente y hacía ella misma el trabajo con el mazo del mortero en la cocina, ¿no? Por lo tanto, dijo así, mi marido, desvergonzado, agirico significa una persona que no tiene vergüenza, mi marido es desvergonzado. No obstante, el verso no dice marido, pero el comentario dice que se refiere al marido. Mi marido es desvergonzado, descarado, él no es de mi agrado. O sea, este es el resto de la frase. Porque su mente era naturalmente desapasionada con respecto a los placeres sensoriales. Dice que está disgustada con el proceder de esos inclinados a la sensualidad. Sabía que su marido era mujeriego, ¿no? Y que estaba, digamos, o sea, ella tenía una mente mucho más dedicada al Dhamma. O sea, y después el verso dice, tampoco el parasol. Tampoco es de mi agrado el parasol que está siendo fabricado como medio de sustento. Se ve que no solamente ella tenía que trabajar en la cocina, sino que tenía que ayudarlo al marido en la fábrica. Entonces, que hacían, digamos, parasoles, paraguas, ¿no? O sea, sobre todo por el sol, ¿no? Y la voz va en el verso, normalmente la voz va significa oh, eh, pi significa también, pero aquí el comentario dice que la voz va se utiliza para incluir lo no mencionado, o sea, todas las otras cosas que fabricaban. Por lo tanto, esta voz compila canastas, cofres, etcétera, ¿no? O sea, de que ella tenía que trabajar ahí en el taller, ¿no? Dice que está disgustada con la vida de sufrimiento de fabricar diariamente parasoles, etcétera, con varas de bambú, etcétera. Pero hay otros que interpretan esta línea de una manera diferente, ¿no? Entonces, pero algunos la lectura del pasaje es el aire me hace daño. Agitaco me bato. Cuando el comentario dice algunos, significa que no está de acuerdo con esa opinión, pero es una opinión que merece ser mencionada. Entonces, la opinión de la tradición es como nosotros lo estamos traduciendo, ¿no? El aire soplaba en mi cuerpo cuando era laica, el que soplaba en mi cuerpo cuando era laica era dañino, me hacía envejecer. Mi olla despide el olor de culebra de agua. Mi vasija para cocinar arroz, porque no está limpia, porque ha sido usada por mucho tiempo, emite un olor de culebra de agua. De esto también estoy correctamente liberada. Esta es la exégesis, o sea que ya nunca más tiene que ir a la cocina, al taller. Entonces yo elimino así, ¿no? La pasión y el enojo. El significado de esto es yo elimino, destruyo, abandono las principales impurezas de la pasión y el enojo, son las dos raíces, con el sonido ch. Dicen que en ciertos días ella, disgustada de su esposo, fastidiada con el ruido que él hacía cuando cortaba las varas secas de bambú, etc., hizo que parara de hacer ese ruido, y eso fue lo mismo que dijo cuando abandonó la pasión y el enojo. O sea que no había tenido una buena experiencia antes, ¿no? Porque, y ahora va a meditar. Habiéndome acercado al pie de un árbol, entonces yo, la madre de Sumangalá,
habiéndome acercado al pie de un árbol solitario. Contemplo la felicidad. ¿Qué significa? Contemplo felicidad. El significado es entrando de tanto en tanto, contemplo por medio de la contemplación de la fricción, experimentando la felicidad de la fricción y la felicidad del nirvana. ¿Qué quiere decir eso? Palasa Mapati, el estado sostenido de fricción, del estado de Arahant, ¿no? Ah, felicidad. Esto se dice con respecto a la tensión que ocurre, porque cuando uno está en el estado sostenido de fricción, uno no puede contemplar nada, porque la mente toma el nirvana como objeto. Pero cuando dice felicidad, ella está fuera de ese estado. Eso es lo que está explicando el comentario, ¿no? Esto se dice con respecto a la tensión que ocurre después de su logro meditativo, del estado sostenido de fricción, y también cuando está ocupada con la elucubración previa al estado sostenido de fricción. O sea, de que ella decía, felicidad, antes de entrar en el estado sostenido de fricción, que es cuando la conciencia eh, de fricción toma el elemento incondicionado, y después que emerge de ese estado, felicidad. Eso es lo que explica el comentario. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy día. Y, o sea, son dos historias y una que estudiamos en la... No sé si me puede leer alguien ahí lo que está en el chat, eh, para que todos, por favor. Nadia escribió en relación a lo del mazo y el mortero, un muñón de piedra conocido también como texolotl, mano o pilón, sirve para machacar los ingredientes. La piedra porosa o volcánica con que está hecho otorga cierto sabor mineral a las salsas, razón por la que es de los utensilios más socorridos de toda la gastronomía mexicana. Bueno, muchas gracias. Pues parece ser que en la época del Buda también se usaba eso, ¿no? No, bueno, supongo yo que será piedra volcánica en la India también. Es universal eso, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias, Nadia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si están interesados en estas historias, entonces en la página del IEB están todas las historias y los versos que hemos traducido. Y en el curso que estamos dando, estamos estudiando todos los sábados una historia, una más. Bueno, a ver si hay preguntas, levantar la mano, por favor. Si no, terminamos. A ver, Sandra. Venerable, tengo dos dudas de la primera historia. Eh, no le entendí bien por qué en la vida previa esta mujer había nombrado prostituta a una bhikkhuni, o un arhat, perdón. Una, a una bhikkhuni que era arahant. Ajá, sí, Ah, ¿por qué lo pero, hizo? no, pero ahí no dice. O sea que no tenemos información por qué lo hizo. No dice en ningún lado y que yo sepa no está en ningún lado. O sea que podemos especular. O sea, podemos especular correctamente que motivada por estados insanos con raíz en enojo, aversión, ¿no? Puede ser por envidia, ¿no? Eh, pero en realidad no sabemos. Ok. Y también hay explicación por qué hay bandidos acechándola. No, pero bueno, tendría que leer el comentario del Chulabá, que no lo he leído, y a lo mejor ahí hay más información. Pero supongo yo de que como ella antes era una cortesana y todo eso, ¿no? O sea, que imagínese el cambio radical de vida, ¿no? Entonces, supongo yo de que
que querían impedirle, digamos, que volviera, digamos, que se hiciera bhikkhuni y querían que volviera. Pero a lo mejor eso está en el comentario del Chulabhaga. No lo he leído así, pero sí, pero, pero supongo que es por algo así. Y era común en esa época, ¿no, venerable? Que asaltaran y violaran a las mujeres, o sea, Exactamente, monjas y laicas, o sea, eh, no exclusivo exactamente, para las vicuñas. exactamente. Y hay varias historias en el canon de cortesanas, o sea, en el Terigata mismo hay varias, pero no solamente en el Terigata, sino también en otras partes. Por ejemplo, está la famosa Ambapali, ¿no? Que era quizás la cortesana más famosa, que le donó al Buda el, el monasterio este, porque en Besali, eh, Ambapali, o sea, se ve que era una cortesana y también era una persona muy pudiente, ¿no? Entonces, en el Mahaparinibbana Sutta hay toda una sección que el Buda va a visitarla. Y ella, o sea, todavía era laica, ¿no? Pero hay varias historias así. Y en la historia del Terigata hay de todo, en realidad. O sea, es increíble la variedad de cosas que uno puede encontrar ahí. Por ejemplo, en una de las historias, esta que se quería suicidar, por ejemplo, que estaba a punto de ahorcarse, ¿no? Eh, sí, bien lindas historias. Así que, muy bien. ¿Quién Gracias, más? Venerable. Lucía. Lucía levantó la mano, venerable. Buenos días, venerable. Una pregunta respecto a cuando ella toma como objeto el sufrimiento de la vida laica. Bueno, puede haber diferentes tipos de sufrimiento, ¿no? Por no sé, el dolor físico, o el dolor mental, o el dolor de la vejez, de la muerte. O sea, si ella tenía que tomar uno solo, ¿no? Un solo objeto de sufrimiento. Y en este caso, no sé si diga algo cuál sería, ¿no? O sea, cuál fue su objeto específico del sufrimiento de la vida laica. Bueno, ahí el comentario explica de que el sufrimiento de la vida, digamos, eh, con su marido, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y todo lo que ella tenía que hacer, ¿no? Entonces, por eso dice bien liberada, que uno puede, cuando uno lee ahí, si uno lee el comentario, uno puede creer ya que ella, ¿no? Está liberada del sufrimiento, pero en realidad está liberada. Entonces, y ella experimenta, yo entiendo ahí de que ella experimenta regocijo de que ya nunca más va a vivir eso, ¿no? Entonces, bien liberada, digamos, de todas las tareas que tenía que hacer, digamos, como rol femenino, digamos, en la cocina, todas las tareas que ella tenía que hacer como trabajadora, digamos, en el taller de su esposo, ¿no? Que fabricaban, digamos, cuestiones de bambú, o sea, de mimbre, ¿no? Y todo eso. Entonces, entonces eso yo creo que a ella le genera regocijo. Entonces es como una forma, ¿no? Preparatoria para lo que viene después, ¿no? Eh, eh, pero sí, hasta el final del verso, ¿no? Porque cuando dice ch, ch, no solamente le está diciendo a las impurezas mentales, sino que lo está haciendo callar al esposo que está haciendo ruido. No, eso es lo que dice el comentario, ¿no? Sí hay que leerlo con detenimiento eso, ¿no? Porque ahí, o sea, hay muchas cosas que, eh, sí, o sea, entonces, cuando dice ch, ch, o sea, que por un lado se recuerda que le está haciendo hacia su esposo de que cuando está cortando no sé, el bambú o haciendo las cosas, ¿no? O sea, que está todo el día trabajando, o sea, ¿no? Debe ser una cosa. Y por otro lado, ¿no? Recuerda eso, pero le hace así a las impurezas mentales. Bien Ujú. linda historia. Ok. Así que, Gracias.
Sí, hay que leer bien en profundidad eso y el comentario porque ahí uno puede sacar más cosas. Porque, por ejemplo, la historia de Ada Cassi, ella se ve que nació en Cassi y todo lo demás, pero trabajaba como cortesana en Rayagaja. ¿No? O sea, tuve que poner a leer un poco porque, lo digo, ¿cómo? O sea, porque son distintos lugares, ¿no? Ok, ¿qué Gracias, más? Está bien, así es. Muy Perdón, bien, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro. Gracias, venerable. Muchas gracias por esta plática. La verdad es que a mí me sorprende, porque no es cualquier cosa, ¿no? La historia de esta Bhikkhuni, porque siendo cortesana entiendo que no es un modo correcto de ganarse la vida. Era inmensamente rica, seguramente se lo pasaba muy bien en las altas esferas de su tiempo y renunció. O sea, no es para menos esta historia, en realidad es algo eh, muy difícil, ¿no? Y siendo mujer, que siendo mujer me parece que todavía es más difícil, ¿no? Poder alcanzar la iluminación, precisamente por las condiciones en las que se está empezando desde el cuerpo, ¿no? Y con todo el contexto social que desde tiempos atrás ha existido al respecto, ¿no? Eso es una historia única. Sí, y hay varias historias en el Terigata similares a esta, pero claro, ¿cómo se explica? Porque es un cambio radical, ¿no? De un extremo a otro, ¿no? ¿Sí? Incluso en la historia que estudiamos el sábado, estudiamos la historia esta de Nandutara, ¿no? O sea, que era, ella no se hizo cortesana, pero primero empezó con todos los cultos, ¿no? Y los ritos de la época que había en la época del Buda, al fuego, al sol, a la luna, a las constelaciones, a los devas. Entonces se ve que eso no le funcionó. Después se hacía los ritos de bañarse ritualmente en los ríos, ¿no? Buscando siempre la purificación. Y como no le funcionó eso, después se fue al ascetismo extremo, ¿no? De someterse, digamos, a una vida muy estricta, digamos, ¿no? Privándose de todo, ¿no? Mortificándose, ¿no? Y tampoco le funcionó, entonces después se pasó a la parte de todo el arreglo del cuerpo, la belleza, las cosas agradables, y tampoco le funcionó, ¿no? Y después se pasó, digamos, conoció al venerable Mahamogalana, y bueno, y el venerable Mahamogalana le enseñó el Dhamma y ya, ¿no? Pero digo, en este caso de las cortesanas, eh, claro, ahí este Padana, por ejemplo, cuenta de que ella en una vida anterior había sido virtuosa, que había cultivado, ¿no? O sea, porque de esa manera se entiende que pueda una persona, ¿no? Transitar, digamos, de un extremo a otro, ¿no? Pero también lo que muestra estas historias es la dificultad, ¿no? Por la sociedad de la época, ¿no? eh, por todas las cosas, ¿no? De poder, digamos, ordenarse como cualquier persona se quiere ordenar, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, pero es así. O sea, es muy, muy interesante todo esto. O sea, es un gran descubrimiento este trabajo de la traducción al Terigat. A ver, Soledad levantó Soledad. la mano. Bueno, muchas gracias, Venerable. Bueno, yo digo cómo son las cosas porque lo que dice Oscar, yo lo interpreto como diferente, ¿no? Porque yo creo A que ver. una persona con belleza, con dinero, que se dedica a la prostitución, pero que simplemente se da cuenta que es usada, no debe pasarla bien. Entonces llegará el momento de la insatisfacción total y decir, quiero otra cosa para mi vida. O sea, que de un extremo a otro, siempre lo que nos demuestra es que la insatisfacción es una característica de la realidad, esté uno arriba o esté uno abajo. Entonces, pero digo, me llamó la atención cómo Oscar interpretó que la pasaría bien y yo pienso que la pasaría al contrario, muy mal. No sé, es una percepción personal quizá, venerable, pero Sí, si este, uno la ve
desde el punto de vista de la impermanencia, la insatisfactoriedad y todo eso, o sea, eso no, o sea, sí, son placeres sensoriales que surgen y cesan, ¿no? O sea, como vimos en la historia del sábado pasado, ¿no? Que esta Nandutara probó todo en realidad, ¿no? Porque Mm, probó todo, todas las cosas posibles, ¿no? Que había, y por supuesto que ninguna le funcionaba, entonces iba pasando de una cosa a otra, ¿no? O sea, afortunadamente, ¿no? Había bhikkhus, estaba el Buda, cosas de que, ¿no? Que si no existen las enseñanzas o las enseñanzas no están disponibles, sí. entonces la mayoría de la gente está buscando la felicidad de esa manera sin llegar a los extremos, ¿no? De ser cortesana Mm, o digamos del ascetismo extremo. O sea, la mm. mayoría de la gente está buscando la felicidad a través de los placeres sensoriales, Sí. ¿no? No hemos cambiado nada como humanos, venerable. 2600 años después, seguimos igual. No, esto nos muestra que no ha cambiado Sí, nada. A lo no. mejor las cuestiones externas han cambiado, ¿no? No sé, ahora usamos, digamos, el teléfono, el chat GTP, la computadora, andamos en auto, ¿no? Pero la mente humana, ¿no? O sea, estas historias son realmente muy enriquecedoras. Sí, René. Sí, venerable, y ya hablando de la modernidad, ¿no? ¿No podríamos decir que esto fue como los inicios de la emancipación de la mujer, del feminismo? Pues sí, o sea, O sea, si exactamente. lo ubicamos ya como estamos, con el teléfono, el auto, la modernidad, ¿no? Sí, A mí me suena como que eso fue el sí, feminismo, ¿no? ella Porque empieza. ahí hasta denuncia a su esposo, ¿no? Sí, Es cínico, es esto, es lo otro, ¿no? exactamente. Es el comienzo de la emancipación de la mujer. Y lo menciona ahí con la Sí, palabra emancipar. y Por ahí. también esta no es la única historia así. O sea, hay otras historias. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera historia del Terigata, ¿no? Ujú. Que estaba en la cocina cocinando una salsa. Claro, otra cosa que también es interesante es que eventos que aparentemente no tienen trascendencia, cosas triviales en la vida, estas personas las toman y alcanzan la introspección con relación a eso. Porque la primera historia del Dhammapada estaba cocinando una salsa, digamos, como hacen aquí en México, ¿no? Los picantes, ¿no? Pero digo, en el fuego. Y se le quemó la salsa, ¿no? Y practicó vipassana con relación a eso. O sea, ¿cuántas veces a uno se le quema algo, no? Eh, pero digo, pero eso fue, digamos, lo que hizo que ella tuviera esa introspección. Y eso fue lo que hiciera que ella se liberara posteriormente. Y el Buda vio que ella había visto eso, y por eso el Buda repitió ese verso, y ella después alcanzó el estado de Arahant. O sea que sí, eso es cierto, la cuestión de la emancipación. Y bueno, y habíamos hablado en la primera clase de la conferencia de que la creación de la orden de mujeres por parte del Buda, de las Bhikkhuni, eso es revolucionario. No obstante, o sea, mucha gente lo critica al Buda porque puso reglas muy estrictas y todo lo demás. O sea, basta ponerse en el lugar de la sociedad de la época, Sí. ¿no? O sea, ¿quién va a dejar que una mujer vaya y se ordene, que deje a su esposo, a sus hijos? O sea, no existía antes eso, Y ¿no? actualmente no es bien visto Sí, o tampoco. sea, no, no, Sí. o sea, por eso, o sea, es importante, claro, cuando uno lo ve como una cuestión abstracta, intelectual, entonces uno a lo mejor cuestiona muchas de estas cosas, Sí. pero si uno se pone en el lugar de estas personas, es difícil, pero uno debería, ¿no? Entonces uno se da cuenta, o sea, la trascendencia que tiene todo esto. Ok, Y también venerable, creo que, o sea, que es muy importante el difundir estas historias de las bikunis, porque actualmente, o sea, en muchos monasterios, sobre todo en Tailandia o yo qué sé, la gente tiene la idea de que las monjas están nada más para limpiar y para cocinar.
¿no? Y eso que dice uno, ¿y dónde están las bhikkhunis que alcanzaron los estados de arahants, ¿no? Entonces, o muchas veces nos hablan de los monjes, ¿no? El arahant, pero ¿y dónde están las bhikkhunis, ¿no? Entonces también que se difundan todas esas historias y que se dé a conocer que las mujeres también pueden alcanzar esos estados, que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. No, e incluso la historia que leímos de Damadina, ¿no? O sea, de acuerdo con el budismo, o sea, y eso está en la mapa también. O sea, lo que hace que una persona sea mejor o peor son sus acciones, ¿no? O el grado de purificación de la mente, y no, digamos, el sexo o de la persona y todo lo demás. Y la historia que leímos de Damadina, que su esposo era Anagami, que no retorna, y ella era Arahant, claro, y le claro. hizo toda, o sea, ahí muestra, ¿no?, de que ella era superior a él. Y la historia que yo mencioné el sábado, que lo vamos a leer después, que es Vada Kundalakesa, que mató a su esposo. Ella lo mató al esposo. Eso, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Y después se convirtió en Arahant. Por supuesto que el esposo se la quería matar, ¿no? Pero es una historia increíble esta, la de Vada Kundalakesa. Es famosa también. Y ahí, por supuesto que yo no les conté, pero se dice que hay un Deva que ve eso y el Deva pronuncia un verso, las mujeres son mejores que los hombres. O sea, cuando ella lo asesina. Así que bueno, pues seguiremos en este camino de, Perdón, venerable, y Héctor está preguntando cómo asistir a las clases de los sábados que mencionó el venerable. bueno, él mismo, pedirle a Winston que lo inscriba, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sí, pero digo, pero él no está inscrito. Sí, entonces decirle a Winston que lo inscriba. El número de salón, es el mismo salón para todo. No, no es igual que este, es de cursos. Pero sí, pueden asistir a las clases de los sábados sin problema, presencialmente. Muy bien. Entonces, terminamos, Sandra. Muchas gracias, venerable. Justamente por lo que dijo ahorita Ruti, lo habíamos invitado para visibilizar estas historias. Así que le agradecemos muchísimo, venerable. Sí, sigan estudiando esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Muchas Voy a dejar de gracias.